Defensora de Ramón Mario González Daer, quien planteó esta mañana apelación especial. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Liz, y a toda tu audiencia. Sí, doctora, queríamos saber un poquito cuáles son los fundamentos por los cuales se plantea una apelación especial en contra de este fallo. Bueno, es una apelación especial y también se deduce como primera parte la nulidad de la sentencia. Está fundamentado en el artículo 403, numeral 4, 5 y 8 del Código Procesal Penal. Como bien había manifestado la defensa, en un principio se había elevado la causa por los hechos, no estoy hablando de la calificación, de quebrantamiento de depósito y hurto agravado. Se le acusó a mi representado de que el señor Ramón Mario González Daer, en su interés de recuperar unos cheques, instigó a una persona cercana al juzgado para la sustracción de 471 cheques. Ese era el objeto del juicio. Ese objeto del juicio era el que fue debatido, que se hizo todo el juicio oral, como ustedes saben, y minutos antes de los alegatos finales hay una advertencia del tribunal de la posibilidad de advertir de otra calificación, que sería la reducción. Sin embargo, sobre lo que fue el objeto del juicio, la primera parte de lo que es el objeto del juicio, el tribunal no se expidió en la parte dispositiva. Si bien es cierto, de manera muy contradictoria en los considerandos, hace mención de que hay orfandad probatoria para acreditar la participación de nuestros representados, no se pidieron, sencillamente dejaron al vacío qué pasó con esa porción fáctica, que ese fue el objeto del debate y del juicio, y tuvieron por comprobado la reducción, pero resulta ser que la reducción, el artículo 195, si ustedes leen, necesita un hecho precedente, un hecho antijurídico sobre propiedad ajena, no es un hecho antijurídico nomás. Y sin embargo, en el análisis del tribunal tampoco mencionan cuál fue el hecho antijurídico, por eso que todos quedamos en la duda, inclusive en los medios periodísticos, ¿qué pasó con los hechos de hurto agravado y quebrantamiento? Inclusive en un principio se dijo, no, fue por quebrantamiento, depósito, la condena y reducción, o sea, no se especificó. Y la reducción necesita no solamente un hecho antijurídico como hecho precedente, sino un hecho antijurídico condicionado sobre bienes ajenos, propiedad ajena, bienes ajenos. Y ese bien ajeno es donde no pasa el sedazo de la tipicidad. O sea, en primer lugar, pedimos la nulidad de la sentencia porque no hubo una resolución, lo que fue el objeto del juicio, pese que nosotros presentamos una aclaratoria, que era una buena oportunidad para el tribunal de sentencia de aclarar cuál fue el desenlace final con relación a eso, y no era cambiar el sentido de la sentencia al leer los considerandos. Porque una cosa es si a toda la porción fáctica se le encuadraría la reducción que no pasa del sedazo de la tipicidad por esa primera parte que acabo de recitar, ¿verdad? Entonces, al no hacer lugar a la aclaratoria, evidentemente falta la respuesta que el tribunal de sentencia tiene que dar como desenlace a lo que fue el objeto del juicio en su totalidad, no a los acontecimientos posteriores. Entonces, en principio pedimos la nulidad por el artículo 5, que claramente expresa que tiene que estar la parte dispositiva de una sentencia de manera completa, ¿verdad? Y por el artículo 4, porque hay contradicciones. En un principio de la sentencia copiamos y pegamos, o sea, sacamos fotos y pegamos para que no es una interpretación nuestra, sino las contradicciones. Primero dicen el objeto del juicio, que son los hechos de quebrantamiento y hurto. Perfecto. Luego dicen de que se encuentra acreditada esa porción fáctica. Más adelante copiamos y pegamos también donde menciona el tribunal de que existe una orfandad probatoria y de que el señor no existe en ningún medio de prueba, ni directo ni indirecto, que compruebe la instigación en la participación sobre los hechos. Pero después no concluyen en nada, terminan en reducción.
Bueno, entonces, esas son las nulidades absolutas que nosotros vemos y que están ahí, que pudieron haber sido subsanadas con la aclaratoria, pero no lo hicieron. Entonces, esos son los fundamentos por la contradicción que hay en la misma resolución, por la falta en la parte dispositiva y porque hay una incongruencia entre lo que fue el objeto del juicio, por el cual se elevó a juicio oral y público, por el cual ellos, el Tribunal de Sentencia, plasman su propia resolución, que era el objeto del juicio, la porción fáctica en el cual no tenemos ninguna respuesta. Y por último, es con relación si el Tribunal de Sentencia no consideran suficiente como nulidades absolutas para anular y reenviar para un nuevo juzgamiento, también sustentamos un pedido de revocación de la aplicación del artículo 195 porque no hay un análisis del hecho precedente, que no solamente tiene que ser un hecho antijurídico, tiene que ser un hecho antijurídico referente a cosas ajenas y con relación justamente a nuestros representados. Esos bienes estaban en custodia, no hay una sentencia definitiva de comiso, una expropiación, entonces seguían siendo propiedad de nuestros representados. Es así como dice la ley. Eventualmente, si se hubiese dispuesto el comiso, como lo hizo la sentencia 515 en su numeral 17, ahí se pierde la propiedad. Entonces, justamente la reducción con relación a nuestros representados no pasa el sedazo de la tipicidad. Si hubiera sido un tercero, ahí podría hablarse eventualmente de una reducción, pero justamente con relación a la persona de donde se incautaron para hacer evidencia al juzgado, no existe ninguna resolución que haya hecho la transferencia a nombre del Estado porque estaban en custodia, no en posesión, no en propiedad, estaban en custodia. No estamos diciendo que no existió un hecho de sustracción. Sí, existió un hecho de sustracción y que dejaron en la impunidad, porque en realidad el objeto del juicio nunca fue para investigar la sustracción. La imputación, la acusación y la elevación directamente se indicaron que el señor Ramón Mario González Dar instigó a una persona cercana al juzgado. El hecho del juicio nunca fue la investigación de la sustracción de los 471 cheques. No sé si me explico. Sí, que no se investigó, sino que directamente le culpan a él y ya está. Claro. Entonces, en el momento que ellos dicen que hay orfandad probatoria con relación a la instigación, no resuelven eso, están cambiando los hechos fácticos de la acusación. No es el cambio de calificación que están en sus atribuciones, aunque es cuestionable que sean minutos antes de los alegatos finales, porque en realidad eso tendría que ser regulado también por la Corte y presentamos como una crítica más que como fundamentos de la apelación. 60 minutos antes de los alegatos finales vos no podés controvertir. ¿Por qué? Porque no podés ofrecer pruebas. Y se supone que el debido proceso vos tenés que, porque hubiéramos tratado de ofrecer otras pruebas, ¿verdad? 60 minutos no para ejercer sobre un cambio de calificación no es un plazo razonable. Pero de todas formas cambiaron los hechos, porque diferente hubiera sido si en la acusación hubiera dicho que se eleva la causa por la sustracción de 471 cheques del juzgado, que hubiera sido lo óptimo, pero no, y indicando en los hechos solamente a la persona y no tanto los hechos, porque en realidad no se acreditó, pusimos, copiamos y pegamos esas contradicciones de la sentencia y que no tuvimos ningún desenlace. Doctora, y por último, entonces cuestionamos la tipicidad. Ustedes están solicitando entonces la nulidad por un lado o la revocación, dice doctora. Bueno, primero solicitamos la nulidad por estos vicios, pero eventualmente, y el reenvío, eventualmente, si el tribunal considera que no son nulidades absolutas, que para nosotros son absolutas, por lo obvio, eventualmente, si no consideran que existen nulidades absolutas para una nulidad y un reenvío, solicitamos la revocación porque no pasa el redazo de la tipicidad, falta el elemento ajeno. Entiendo, doctora. La revocación del hecho de reducción, entonces, doctora. Claro, es que la condena es solamente por reducción, para aclarar.
ellos solamente condenaron por reducción, pero obviaron, no sé por, o sea, obviaron, hicieron una sentencia no solamente incongruente, porque no hay correlación entre la acusación, la alegación, la apertura y la sentencia, sino también confusa y contradictoria en la misma resolución. Por eso ustedes tienen la apelación, copiamos y pegamos cómo se contradice en la misma resolución, ¿verdad? Y por último, para analizar que tampoco se dan los elementos de tipicidad de la reducción. Doctora, y hay un punto bastante fuerte que pusieron ustedes en la apelación que dice que a Ramón González Dyer le presentaban ya como un muerto social y que su reputación ya estaba un poco por el piso y que esto hacía más o menos permitir que todo proceso se pise, ¿verdad? Todo el derecho que él tenía se pise de alguna u otra forma, ¿verdad? Y que Y es esto... que es así. Justamente es así, porque si se hubiese tratado de otra persona y no de él, ni siquiera se hubiera elevado a juicio oral y público en esas condiciones. No se aplica el artículo 70, que no sé de dónde el tribunal saca que se recepcionó en 3 oportunidades, porque nadie dijo absolutamente nada en cuántas oportunidades o cuándo se recepcionó o se probó para concursar. Eso se llama, en la doctrina española, le llaman la condena de banquillo. O sea, antes de entrar al juicio, realmente nosotros ya sabemos que tenemos que pelear para tratar de demostrar si existen los elementos de tipicidad, etcétera, pero existe ya una condena anticipada, esa es la realidad. Y encima, en un caso tan grave como la sustracción de evidencias, se hubiera hecho una investigación para determinar realmente cómo, por qué, las medidas correctivas de no volverse a repetir. Pero hay una sentencia de fachada de supuesto, no, de supuesta, o sea, de supuesta lucha contra la impunidad, condenándole a él, pero dejándole libre a la persona que tal vez siga siendo funcionario, tal vez siga realizando las mismas cosas. O sea, es un hecho muy grave. Y se deja la impunidad, o sea, nunca se enfocó la investigación en descubrir o investigar qué pasó con las evidencias, cómo se sustrajeron, de qué momento, aparte que se develó la manera en que se tratan las evidencias, es una barbaridad, todo el mundo entraba, salía, eso lo dijo el mismo tribunal de sentencia, o sea, inclusive la corte, pero no se enfocó en la investigación del hecho en sí, sino hay que indicarle directamente al señor Ramón Mario González Daer como responsable y quedó probado en juicio que no era. Entonces, para salvar la situación de una acusación tan deficiente y de jornada probatoria, sacaron de la galera, no, reducción, 60, no, pero minutos antes y 60 minutos para que uno pueda ejercer la defensa, o sea, no es un plazo razonable, pero ni siquiera ya sustentamos la apelación en eso, fuimos objetivos, pero sí manifestamos que es una práctica que solo se da con relación a él. Entiendo. Doctora, y cambiando un poquito el tema, Sí. hoy también se le dio el trámite le devolvieron la imputación al fiscal Aldo Cantero con respecto a Fernando González Carjallo, Sí. justamente por algunos defectos formales. Por un lado, el tema de la apropiación, ¿verdad? Y por otro lado, también las Sí. fechas que no coinciden. La imputación es el 13 de septiembre, la denuncia se hizo supuestamente el 30 de octubre, o sea, antes, y la presentación al juzgado se hizo el 13 de noviembre. Sí. Y bueno, vuelvo a repetir con lo que justamente Lisma acaba de preguntar. Cuando se trata del señor Ramón, de sus hijos, de su familia, se hace de cualquier forma, de cualquier modo. Todos sabemos que el hecho es lo que no está escrito y no estamos hablando de la calificación. El hecho de apropiación se trata de bienes muebles, ajenos, tiene que haber dolo, o sea, mínimamente se tienen que describir los hechos. ¿Cuándo se cobró o qué es lo que se cobró? Si es a eso que se refiere la apropiación, porque si no tiene que ser cosas muebles y no inmuebles, por eso yo había lanzado un pequeño comunicado diciendo que ya está, ya, o sea, las barbaridades que se cometen en su contra es una locura. Evidentemente que hizo una somera el juez interviniente, es de que mínimamente, pero mínimamente, no existen los elementos, la descripción fáctica para una imputación, que no es lo mismo que hacer una descripción de artículos, sino cómo, cuándo, dónde, no se encontraban. Entonces, por eso, evidentemente, que le remite nuevamente, pero bien por el magistrado, porque en realidad las imputaciones siempre suelen hacerse
así, muy a la ligera y cuando se refieren a ellos más, así que bien. Ahora vamos a ver qué descripción fáctica puede dar diferente a la transcripción de la denuncia que presentó la directora de la Senadico, ¿verdad? ¿Ustedes accedieron a esa denuncia, doctora, finalmente o no? ¿Cómo? No a la denuncia, a la imputación. ¿Accedieron a la imputación del doctor Aldo Cantero? Sí. Accedimos en la carpeta fiscal y en realidad es una transcripción de la denuncia que presenta la Senadico y el pedido de la investigación. Esa es una transcripción, exactamente la denuncia. Y a mí también me llama poderosamente la atención otra cuestión de las personas jurídicas. Ustedes saben, y vos, Raúl, sobre todo también, que las personas jurídicas no pueden actuar por derecho propio y bajo patrocinio. Si la doctora Teresa Rojas presenta una denuncia, lo tiene que hacer con un poder especial en nombre y representación de la Senadico, pero no por derecho propio. O sea, hay cosas básicas que se avasallan cuando se tratan de ellos. El Código de Organización Judicial dice claramente que las personas jurídicas tienen que actuar por poder, para la denuncia, para la querella, para lo que fuese, ¿verdad? Pero no por derecho propio, bajo patrocinio, por usurpación de funciones públicas. Pero ¿cuándo mi representado se hizo pasar por un funcionario público? 1, 2, apropiación de bienes inmuebles, pero ya estamos todos locos, mi querido Raúl Indizo. O sea, lo mínimo, lo básico, ya llega a ser absurda las imputaciones. Pero bueno, ahí estamos lidiando. Entiendo. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. No, a las órdenes siempre. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando